Vamos con eso ahora. Está. Dale. Bueno, Sí, sí. porque justamente, según lo que planteás, bueno, vamos a ver los temas que estaban previstos para hoy, en función del día de hoy, creo que es ya la quinta actividad, si no me equivoco, en el plan de actividades. 22, no, el 8 de abril, la cuarta actividad. La idea era retomar, hacer alguna síntesis del encuentro anterior, y hoy concentrarnos en un tipo de planificación que es justamente la planificación estratégica. Así que tu pregunta, Francis, con respecto a si la planificación estratégica situacional, que se conoce como PES por la sigla, ¿no? Planificación estratégica situacional, es la misma que la planificación estratégica. Bueno, nos da pie para arrancar con el tema entonces de hoy, ¿no? Que justamente vamos a hablar particularmente de la estratégica, ¿sí? Entonces, con respecto a tu pregunta, la planificación estratégica situacional no es lo mismo que la planificación estratégica, ¿sí? La planificación estratégica situacional es el nombre que le dio Carlos Matus, y que, bueno, fundamentalmente habíamos visto también que Arlet Pichardo Muñiz bueno, lo toma como referencia, y también habíamos mostrado una publicación muy reciente de Arlet, que justamente se llama Aprender Planificando, si no me equivoco. Ahora no sé dónde tengo ese libro que se los había mostrado. Sí, yo estuve en la clase. Sí, lo mostré el viernes pasado. Pero bueno, después lo busco bien, el libro de Arlet Pichardo Muñiz, que en realidad refiere más que nada a la planificación estratégica situacional, parte de una crítica a la normativa. Por eso el viernes pasado hacíamos fundamentalmente un análisis comparativo de los 8 puntos en los que principalmente identificábamos que se diferencian la normativa de la situacional, que voy a volver a mostrarlos. Creo que más que el viernes anterior fue el otro viernes, el 25 de marzo. A ver si los encuentro rápidamente como para... Ahí está, volver a verlos. Que son estos que están acá en esta presentación, ¿verdad? Que para la normativa el sujeto está escindido del objeto, que se entiende más desde el punto de vista situacional, el sujeto dentro del objeto que contiene a su vez sujetos. Esto lo puedo retomar con un ejemplo práctico cuando hago un dibujo ahora vinculado a la presentación que tenemos armada para hablar de planificación estratégica, pero lo que veíamos como ejemplo la otra vez, y lo retomo, si tomamos en cuenta como ejemplo un asentamiento irregular, la planificación normativa ve el asentamiento y la falta de vivienda como el problema. Y el sujeto, bueno, el sujeto es el que planifica, en realidad el planificador, y a quien toma en cuenta como objeto es el asentamiento, no son necesariamente las personas que están en el asentamiento, ¿no? Es la falta de vivienda, es la consideración misma del problema como falta de vivienda. En el caso de la planificación situacional, lo que veíamos ahí es que el sujeto está dentro del objeto, que a su vez contiene otros sujetos. O sea, ahí están la complejidad incluso de esta mirada, que toma en cuenta obviamente a las personas como sujetos de intervención profesional, en tanto
conjunto de sujetos también, ¿no? Porque tenemos la situación de los niños, tenemos la situación de los padres, las madres, tenemos la situación de las personas que tienen algún problema de salud. O sea, el problema es mucho más complejo y los sujetos que contiene esa situación, bueno, no son solo las personas que no tienen vivienda, sino que todas las dificultades que representan cada uno de esos conjuntos de personas que pueden formar parte de ese asentamiento. Reitero, por ejemplo, niños y niñas que tienen problemas de desnutrición infantil, o sea, de nuevo, el problema no es la falta de vivienda, el problema es que para los niños hay problemas de alimentación y de nutrición, madres bueno, que tienen que dedicarle muchas horas a la atención a sus hijos y no pueden salir a trabajar, etcétera, ¿no? Todos los sujetos que finalmente contienen entonces esa situación y que tienen no solo el problema de la vivienda en un asentamiento, sino que distintos problemas en función de cada uno de los actores que son parte de esa misma situación. Pero bueno, en definitiva, todo ese listado de puntos en los que se pueden comparar con claridad, la planificación normativa que busca un deber ser, frente a la situacional que más bien se basa en la situación y en función de la situación busca soluciones para esas situaciones, no en función necesariamente de un deber ser, sino que en función de lo que la situación misma da posibilidades de lograr en función de lo que los que participan de esa situación sugieren como respuesta, como no a partir de un deber ser, sino que a partir de un poder y de un querer lograr cosas diferentes, situaciones diferentes. Y ahora voy a tu pregunta, y lo que aclaro, porque esto ya lo vimos la otra vez y está planteado en los documentos de referencia, que si bien la PES se llama Planificación Estratégica Situacional, está dando cuenta de un tipo de planificación que, como decía, surge más que nada criticando a un tipo de planificación como la normativa, y que da cuenta de situaciones más que nada planteadas desde un actor político, sobre todo desde el Estado planificando en un territorio, desde el Estado planificando desde el nivel nacional, desde el Estado planificando desde el nivel local, y es un modelo que tiene un trasfondo también, si se quiere, político e ideológico, y que busca una transformación de la realidad desde un lugar determinado, ¿no? Bueno, que da cuenta de todas estas características que plantea justamente como postulados o como principios la planificación situacional. La estratégica, solo llamada estratégica, que es la que vamos a ver hoy, tiene un origen diferente a la estratégica situacional, o sea, hace referencia a otro tipo de planificación que tiene su génesis, bueno, o su aplicación, en principio, y más que nada, en el ámbito empresarial, ¿sí? Claro. Así como decía que la estratégica situacional, aunque no solo se ha concebido para aplicar fundamentalmente desde una mirada más desde el Estado, desde los distintos niveles de un Estado, el nacional, subnacional y el local, la estratégica, si bien tengo que decir que surge más que nada desde un ámbito militar, en realidad, porque tiene su origen en pensar estratégicamente cómo ganar un conflicto, una guerra, una situación entre dos países, y sobre todo mirado de la perspectiva militar. Bueno, eso se traduce después y es utilizada fundamentalmente por la administración, por las teorías de la administración, para aplicar principalmente en los ámbitos organizacionales
más reconocidos como empresas. Como empresas, o sea, como organizaciones con fines de lucro. ¿Sí? Ese ha sido el ámbito en el que la planificación estratégica fundamentalmente se ha aplicado, más allá de lo militar que decía que tuvo, en donde tuvo su origen, y se ha desarrollado, ¿no? Porque en general las teorías de la administración han sido pensadas y desarrolladas en función de la administración de organizaciones y principalmente de un tipo de organización que son las organizaciones tipo empresa, ¿no? O sea, organizaciones con fines de lucro. Nosotros, ¿se acuerdan que vimos distintos tipos de organizaciones? Hicimos referencia en grandes rasgos a organizaciones públicas y organizaciones privadas, y bueno, las empresas obviamente las identificábamos en esa tipología como una organización privada, y las diferenciábamos dentro de las privadas en las que tienen finalidad de lucro de las que no tienen finalidad de lucro. ¿Sí? Entonces reitero, la planificación estratégica se desarrolló fundamentalmente en este tipo de organización que más que nada tiene una finalidad de lucro y no las otras que también mencionábamos en el encuentro anterior. Dicho esto, sin embargo, vamos a ver ejemplos hoy, de hecho, de elementos vinculados a la planificación estratégica, casos concretos, situaciones concretas, de organizaciones que son públicas, de organizaciones que son de la sociedad civil y de organizaciones que son del sector privado con fines de lucro. ¿Sí? Porque, bueno, más allá de que se ha desarrollado principalmente en este tipo de organizaciones que mencionaba, las privadas con fines de lucro, hoy por hoy es un instrumento este tipo de planificación, y reitero que estoy hablando solo ahora de la planificación estratégica, no de la situacional. Este tipo de planificación hoy es utilizado por organizaciones de todo tipo, ¿no? De nuevo, en función de lo que vimos, de los tipos de organizaciones que vimos, particularmente el viernes pasado, tanto las organizaciones públicas como las privadas hacen hoy un uso de la planificación estratégica para pensar el futuro de la organización, el posicionamiento de la organización en un futuro. Y eso lo ven tanto las empresas privadas con finalidades de lucro como las organizaciones públicas, que también tienen una mirada a futuro, necesitan tener una visión de futuro, lo que vamos a identificar como visión, y fundamentalmente se le llama visión de futuro, y vamos a usar a modo de ejemplo el INAU. ¿Cuál es la visión del INAU, de futuro del INAU como una organización pública, ¿no? El Instituto Nacional, el Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay, de los niños y niñas y adolescentes del Uruguay. Lo mismo con una organización privada sin fines de lucro, como por ejemplo, ustedes lo mencionaban como ejemplo el viernes pasado, Aldeas Infantiles, ¿sí? Que tiene una sede en Salto, y bueno, y es una organización de la sociedad civil, y tiene su propia planificación, su propia definición de misión, lo que vamos a ver por un lado como misión, y lo que vamos a ver por otro lado como visión. ¿Sí? Dicho esto, obviamente se requiere profundizar lo que está identificado como el decálogo. Tú hablabas de esa publicación, Adiós Señor Presidente, pero bueno, es un libro muy pesado sobre planificación estratégica situacional. Les sugiero en todo caso ver lo que nosotros tenemos colgado acá en la plataforma, como el decálogo de la planificación de Carlos Matus, disponible en la parte de planificación, gestión e inserción profesional, como una referencia si quieren entrar en el mayor detalle con respecto a la planificación estratégica situacional. Lo que aparece en antecedentes de la planificación de América Latina
en principio es suficiente, ¿no? Si quieren profundizar, van entonces al decálogo, ¿sí? Bien. Vamos entonces Profe, ¿es ahora. parecido el decálogo con respecto al libro de Adiós, señor presidente de Matus? Sí, es Porque ese sí que lo leí. el decálogo es justamente es del mismo autor, ¿no? Entonces el decálogo va más directamente a los puntos más importantes de la planificación estratégica, y, y en ese sentido, para lo que nosotros queremos presentar en términos de contenidos, es suficiente. Obviamente el Adiós, señor presidente, tiene más profundidad de ejemplos, y lo pueden leer también. Yo lo que no quiero es que complicarles en la lectura, ¿no? Porque tenemos mucho material para leer, ¿sí? Pero sí es el mismo autor y los contenidos son los mismos en el sentido de que hablan de ambos de la planificación estratégica situacional, ¿sí? Quiero volver a hacer referencia a esta publicación que lo tenemos como referencia en la bibliografía. Yo la mencionaba el viernes pasado, Management en organizaciones al servicio del progreso humano. De hecho, cuando definimos el viernes pasado gestión y administración, decía que también podíamos hablar de management, fundamentalmente porque está aplicado ese concepto en este libro en particular, pero no es particularmente una manera que utilicemos frecuentemente, ¿no? Simplemente lo mencionamos porque está en este libro, y haciendo referencia a este libro, identificábamos, y ya lo mostrábamos el viernes pasado, este esquema, ¿no? Que lo podemos ver como un esquema básico de planificación estratégica. Si ustedes quieren, en este esquema están todos los elementos que particularmente hoy vamos a presentar como los elementos básicos que deben contener un proceso de planificación estratégica. En ese sentido, también recordarles que vinculábamos las definiciones que usábamos para hablar de gestión y para definir la gestión de Peter Drucker, por un lado, que justamente esta definición es tomada de este mismo libro, que decíamos, Peter Drucker define el management, en este caso por el título del libro, pero también esto puede ser aplicable a la administración o a la gestión, lo define como justamente el proceso que supone definir la misión de una organización y motivar y organizar las energías humanas a fin de cumplirlas. Y justamente hacíamos referencia cómo en el esquema básico de planificación, o cómo, según lo que está titulado acá, el proceso integrado de planificación, bueno, aparece ahí en la etapa, justamente primera etapa filosófica, la misión identificada como algo a tomar en cuenta en un proceso de planificación estratégica, ¿sí? Entonces veíamos cómo había una especie de, y decíamos la otra vez, una especie de simbiosis, ¿no? Entre planificación y gestión, y cómo mostrábamos el esquema básico de planificación estratégica que se vinculaba directamente con las definiciones que por un lado planteaba Peter Drucker y por otro este otro autor, Theodore Levitt, ¿sí? Que a su vez, complementando la definición de Drucker, decía que la gestión, la administración, refiere a un proceso a través del cual se evalúa racionalmente una situación, y ahí veíamos que podíamos pasar a lo que en un esquema básico de planificación estratégica identificábamos como la etapa analítica. Es evaluar racionalmente una situación, supone hacer, por ejemplo, un análisis interno de lo que vamos a identificar fundamentalmente como fortalezas y debilidades, y un análisis del entorno, un análisis externo
identificando fundamentalmente oportunidades y amenazas, lo que tradicionalmente conocemos como matriz FODA, ¿sí? que vamos a retomar con algún ejemplo a lo largo de la presentación de hoy. Entonces, reitero, la otra vez agregábamos esta definición de Theodore Levitt, que nos decía que la administración, la gestión, es el proceso a través del cual se evalúa racionalmente una situación, etapa analítica, se identifican problemas, bueno, acá está planteado también como carencias, y oportunidades de acción a nivel externo, se seleccionan cuidadosamente objetivos, lo que vamos a ver, bueno, más que nada como objetivos estratégicos en este nivel, ¿sí? Se seleccionan cuidadosamente objetivos para aprovechar oportunidades o evitar y resolver dificultades o debilidades internas, se desarrollan estrategias y bueno, se clasifican recursos, se ordenan, se disponen adecuadamente según la conveniencia de la propia organización sobre la cual estamos haciendo el proceso de planificación y que podríamos identificarlo tanto en un programa de acción como en este nivel de organización y control, ¿sí? Esto realmente son elementos tomados de libros y de artículos diferentes. El de Theodore Levitt refiere a un artículo que se llama La miopía del mercado. Bueno, el de Drucker coincide que es tomado de este mismo libro, de donde tomamos este esquema, pero son autores que plantean desde diferentes lugares estos mismos contenidos, ¿no? Y acá lo que queríamos mostrar es cómo hay entonces una simbiosis, ¿no? En esto que llamábamos simbiosis entre planificación, fundamentalmente en este tipo de planificación, que es la planificación estratégica, y el concepto mismo de gestión o de administración, ¿sí? Volviendo a los autores de esta publicación, bueno, la otra vez los mencionaba, ahora los digo con mayor detalle. Los autores son Paloma Izquierdo, Francisco Paloma Izquierdo, que la otra vez lo mencioné, y Luis Tort Raventos, los autores entonces de esta publicación que no los había mostrado, pero los había mencionado, ¿sí? Esto como para retomar algo que habíamos visto y bueno, y mantener un hilo en toda la presentación, en todo el desarrollo de los contenidos que vamos presentando de la materia. Vamos a ir entonces ahora a partir de ese esquema básico, eso que podemos considerar un esquema básico de planificación, a ir identificando los contenidos principales de ese esquema básico, viendo los conceptos principales en ese esquema, en esos elementos que identificamos en ese esquema básico, y algunos ejemplos también que hemos tomado de la web directamente, de organizaciones que reitero, como decía hoy, son tanto públicas como privadas, ¿no? Privadas, perdón, sin fines de lucro, privadas con fines de lucro, como una empresa que aparece por ahí, y organizaciones públicas. Una definición que no la tienen que tomar como la única, ¿no? Pero para partir de una definición de un concepto particular de planificación estratégica, decimos que consiste en un conjunto de conceptos, procedimientos, herramientas y prácticas destinadas a ayudar a los tomadores de decisiones y otras partes interesadas, otros actores que están vinculados con esa organización, a abordar lo que se supone que es verdaderamente importante para esas organizaciones o para determinados lugares. Porque, como decíamos la otra vez, un territorio también puede pensarse estratégicamente, una ciudad, una localidad, un barrio. Si bien ahora no hemos
no encontré, lo tengo en algún lugar, pero no encontré, por ejemplo, la visión de Río de Janeiro como ciudad y cuál es la visión de futuro de Río de Janeiro. Bueno, hay ciudades que también planifican su territorio estratégicamente para verse en un futuro determinado, normalmente a 10 años, 5, 10, pueden llegar a ser los planes estratégicos incluso a 15 años. Bueno, pensar el territorio con una proyección de futuro a mediano y largo plazo. Entonces, tanto las organizaciones como los territorios se piensan estratégicamente y pueden proyectarse en términos estratégicos hacia el futuro. Todo proceso con estas características parte de una situación inicial y se plantean una situación deseada futura. En realidad, todos los enfoques de planificación hacen como el mismo recorrido, ¿no? Todos los enfoques de planificación, bueno, parten de una situación inicial a una situación futura. La particularidad de esta escuela, de este enfoque de planificación estratégica, es que comienza, como decíamos también la otra vez, la planificación estratégica planteándose y dando respuesta a 3 preguntas fundamentales. Por un lado, ¿dónde estamos hoy? Que refiere, bueno, a lo que acá está planteado como el análisis de situación, mal escrito ahí, análisis de situación o situacional, y al análisis de la misión y de la visión, lo que en términos de etapas, antes veíamos como la etapa filosófica y la etapa analítica, ¿sí? ¿Dónde estamos hoy? Yo creo que ponía el ejemplo la otra vez a partir de mi experiencia en el trabajo como asistente social en un barrio, en una zona de Montevideo, particularmente la zona 10 de Montevideo, que abarca el noreste de Montevideo en el territorio, básicamente el noreste. Hacíamos procesos, de hecho, las 18 zonas que tiene Montevideo, el área social facilita esos procesos que en Montevideo se le llaman planes de desarrollo zonal, pero que tienen esta misma mirada de planificación estratégica, y de hecho hay equipos de planificación zonal que se hacen cargo de pensar el territorio y de planificar el futuro. Y las preguntas que en estas 18 zonas de Montevideo se hacen, en ese donde estamos hoy, ¿qué Montevideo particularmente? O que, bueno, ¿qué zona en esas 18 zonas? La zona 1 se preguntará ¿qué zona 1? ¿En qué zona 1 estamos hoy? La zona 2, ¿en qué zona 2? Y así sucesivamente hasta llegar a la 18, a la zona 18, que son las 18 zonas en las que se divide el departamento. Entonces, la primera pregunta que se hace un proceso de planificación estratégica es de cuál es la situación inicial, dónde estamos hoy, ¿sí? Y fundamentalmente ahí aplica lo que veíamos antes como matriz FODA, ¿no? ¿Cuáles son entonces en ese territorio, en función de la visión de futuro que tiene, de la misión que tiene como razón de ser, cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades, cuáles son las oportunidades y cuáles las amenazas? A partir de ahí, la segunda pregunta es ¿dónde queremos ir? O sea, a eso refieren sobre todo lo que identificamos como objetivos estratégicos y metas, que es una forma más particular de aterrizar los objetivos estratégicos, de cuantificarlos y de traducirlos en metas concretas, ¿no? Alcanzar un 80% de satisfacción de los ciudadanos de determinado territorio, por ejemplo, es una meta a definir y alcanzar en función de un objetivo estratégico que puede llegar a ser que la gente, los vecinos de la ciudad, de la localidad, del territorio que sea, bueno, estén satisfechos
con los servicios que presta la intendencia, la municipalidad o determinada organización. Y la tercera pregunta que se hace un proceso de estas características es cómo podemos llegar a donde queremos ir. Entonces, ahí es que, bueno, hay que comprender cuáles son las prioridades y fundamentalmente qué cursos de acción es que se requieren tomar, ¿no? Y acá es que se diferencia en un proceso de planificación estratégica lo que es estratégico en sí mismo, que supone más que nada pensar el futuro, hacia dónde vamos, con lo operativo, ¿no? Esta tercera pregunta, más que nada, obedece a responder de qué manera. Por eso hablamos más que nada de planificación, a su vez operativa. Mismo en un proceso de planificación estratégica hacemos referencia a la planificación operativa como aquel conjunto de pasos concretos que deberíamos dar en términos de proceso para alcanzar los objetivos estratégicos que nos proponemos. Profe, Sí, ejemplificando eso, ¿sería como pensar el paso que damos hoy, qué repercusión tendrá mañana? en función de del para qué, hacia dónde queremos ir en el futuro, bueno, qué paso debemos ir dando hoy, ¿no? Vos lo planteaste al revés, pensar en función de lo que hacemos hoy hacia dónde vamos a llegar al futuro. Acá primero pensamos en el futuro, para qué futuro queremos, para después decir, bueno, para alcanzar ese futuro tenemos que hacer tal y tal cosa, ¿no? Sobre este concepto que es pensar más que nada en el futuro y en el para qué, bueno, no solo de eso habla la planificación estratégica, y vamos a volver a trabajar sobre eso, pero hoy solo lo dejamos en esa diferencia, ¿no? Entre la forma en que tú lo preguntabas y la forma en que en realidad se lo plantea la planificación estratégica, ¿no? Que primero ve el futuro hacia donde se quiere alcanzar y después, en función de ese futuro, los pasos que tiene que dar. Acá me interesaba, bueno, como todo proceso de planificación, y en el ejemplo que veíamos del asentamiento, bueno, plantearnos como punto de partida una situación inicial, con un ejemplo en particular, y como punto de llegada una situación futura, o deseada, ¿no? Lo que hacemos normalmente, bueno, pensando en cómo llegar, es plantearnos una recta, ¿no? De un punto a otro, bueno, llegamos a través de una recta, ¿no? De una línea. La situación inicial, pongámosle, está llena de problemas, ¿no? Problema A, B, C, D, etc. Los problemas que podemos identificar en un asentamiento irregular. Algunos poníamos de ejemplo ahora, cuando hablaba de eso, desnutrición infantil. Falta de trabajo. Niños, niñas, adolescentes desertan del sistema escolar. Deserción escolar. Bueno, ¿qué más podemos pensar? Hacinamiento. Servicios básicos, profe. Falta de servicios básicos. Sí, lo que pasa que ahí, después lo vamos a ver cuando hagamos un proceso, diseñemos un proceso concreto. En realidad, incluso cuando hablamos de falta de trabajo, deberíamos hablar de desempleo, ¿no? Es un poco lo mismo, pero el falta de servicios básicos, decimos que los problemas se definen como un estado de situación negativo y no como la falta de solución.
El que hayan servicios básicos es la solución. La falta de servicios básicos es la falta de solución. El tema hay que ver cuál es el problema que el no tener servicios básicos genera en la gente. ¿Qué problema genera? Bueno, genera el no tener vivienda, genera hacinamiento, por ejemplo. El no tener como servicio básico saneamiento genera, y vamos al problema más que a la falta del servicio, genera contaminación. Contaminación ambiental, ¿no? En lo que podríamos llamar también aguas servidas en vía pública. En realidad, el problema no es la falta de saneamiento, el problema como servicio básico, ¿no? Volviendo a lo que tú planteabas, sino que, creo que fue Bruno, ¿no? Sino que el problema es, Sí, ahí va, el problema es, no es la falta del servicio, eso es lo que es la falta de solución. El problema es la contaminación. El problema es que hay aguas servidas en la vía pública. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia, Bruno? sí, ahora sí. La solución puede ser el saneamiento, obviamente, ¿no? Pero el problema es que hay aguas servidas en vía pública. Lo mismo cuando hablamos de contaminación ambiental, podríamos decir falta de contenedores para tirar la basura, pero en realidad el problema es la contaminación que eso genera, ¿no? Entonces, todo esto, y ya aprovecho a recordar y ver la diferencia entre la planificación tradicional o normativa y la situacional, que en esto coincide, un proceso de planificación no quiere decir que sean diferentes, no quiere decir que sean opuestos, se pueden complementar la planificación estratégica situacional con la estratégica, pero en esto sí se diferencia un proceso de planificación estratégica situacional y estratégico con uno normativo. El normativo en un asentamiento, bueno, muy esquemáticamente o muy caricaturísticamente, podríamos decir que un proceso de planificación situacional, como ya lo dijimos antes, en un asentamiento ve como problema la falta de vivienda. ¿Sí? Un proceso de estratégica, de un proceso de planificación con el PES o de planificación estratégica, lo que ve es un conjunto de problemas en función de todos los actores involucrados en esa problemática. ¿Sí? Ahí hay un ejemplo. Los que se derivan de esto, profesoría, entonces, Lo que se derivan de que... de la falta de la vivienda, por Lo ejemplo. que pasa es que es mucho más de la falta que la falta de vivienda, porque en realidad la desnutrición no necesariamente Sí, deriva no de la está falta de derivado. vivienda. Sí, solo te pasa a vos, porque ustedes se escuchan bien, ¿verdad? Sí, Sí, se escucha bien, profe. Al momento sí. Sí, ahí va, Fiorella ya contestó también, funciona bien. Y por otro lado también lo que se identifican acá, que también lo podríamos bueno, titular con letras, ¿no? Pero son actores diferentes, que bueno, sí pueden ser consideradas obviamente las familias, pero también podemos considerar dentro de ese entramado social quienes forman parte de una comisión, no todos los vecinos forman parte de la comisión, entonces podríamos identificar comisión de fomento, comisión del asentamiento, de fomento, como se le llame. Podríamos identificar también niños y niñas, jóvenes, adolescentes. ¿Sí? ¿Alguna institución tipo CAIF o algo así también entraría ahí, También, profe? sí. Bueno, no creo que haya dentro del asentamiento, pero sí en el entorno es importante, obviamente, también ver el entorno. Puede haber un CAIF, puede haber una policlínica. Una policlínica barrial, un centro de salud.
se hace. Puede haber una escuela, puede haber un liceo, en el entorno, una UTU, etcétera, ¿no? Actores, puede haber una iglesia, también organizaciones de la sociedad civil, etcétera. Actores involucrados. ¿Y cuál es la situación futura? Bueno, la situación futura será, bueno, en el marco de un proyecto, seguramente la regularización del asentamiento, ¿no? En un proceso de intervención, si partimos de un asentamiento irregular, bueno, normalmente es porque hay una intendencia que está detrás de la solución de estos problemas, hay un ministerio de vivienda, hay un ministerio de desarrollo social, o incluso el trabajo puede ser iniciado por una Profe, en organización. este caso podría ser ejecutado el PMB, por ejemplo, el programa Ahí de va, mejoras barriales. exacto. Por ejemplo, ¿no? Que es lo que normalmente aparece como respuesta a una situación de estas características. Pero tampoco me quiero quedar con esa única solución, porque de hecho el PMB plantea ciertos requisitos para iniciar un proceso de intervención, y el proceso en realidad podría ser iniciado por la propia Comisión de Fomento, ¿no? Que sale a buscar ayuda, colaboración al municipio, a la intendencia, al ministerio, a una organización de la sociedad civil, etc. ¿Sí? De hecho, acá también en un proceso como el que tú planteabas, el PMB, bueno, ahí está vinculado también el MIDES, podría ser también Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial, lo que antes era el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y hoy es solo Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. ¿Sí? Un proceso entonces de estas características, acá lo vemos particularmente, bueno, con una mirada más concreta, ¿no? Pero es esto mismo, ¿no? De la situación inicial a la situación futura, y acá lo vemos con un ejemplo bien concreto. Lo cierto es que esta línea recta que uno se plantea en una situación futura, ¿no? Para llegar a esa imagen objetivo, a esa visión de futuro, que en definitiva en realidad no es solo la regularización del asentamiento. La regularización es un medio para lograr un futuro mejor. El futuro mejor, bueno, en realidad hay que dibujarlo, y a eso apunta un proceso de planificación estratégica situacional, a diseñar el futuro deseado en función de lo que todos los actores involucrados identifican que puede llegar a ser un futuro mejor para todos ellos. ¿Sí? Acá se hacen asambleas, se hacen reuniones, se toma nota de las prioridades en función de las problemáticas de los vecinos que identifican como sus principales problemas. Bueno, se van buscando, se hace primero un listado de problemas, se priorizan esos problemas, y en función de eso se van buscando soluciones. ¿Sí? De nuevo, en ese sentido, este proceso tomado de esta manera puede ser tanto visualizado desde la planificación estratégica situacional, como de un proceso concreto de planificación estratégica. Es más, si se quiere, esto aplica más a un PES que a un plan estratégico, pero la mirada es bastante similar. Después vamos a ir concretamente a un plan estratégico, qué elementos se consideran ahí. En esta planificación del futuro, ¿no? de pensar el futuro deseado, van apareciendo, en términos de lo que es la realidad, lo que se pueden llamar, en un proceso de cambio, fuerzas impulsoras del cambio,
llamémosle actores que buscan que esa situación cambie para mejor, obviamente, y fuerzas que podríamos llamarle restrictivas del cambio. Que básicamente también podrían ser actores que se oponen a que se haga una regularización de ese barrio. El otro día ponía el ejemplo de sectores, de personas que en un asentamiento, bueno, en realidad se aprovechan de esa irregularidad para tener venta y consumo de pasta base, por ejemplo, para tener, bueno, vivir de acciones delictivas, de lo que se llama y se identifica como economía delictiva. Y obviamente ese grupo de personas, por más que en una asamblea estén presentes y te lleguen a dar para adelante, ¿no? Para impulsar y decir verbalmente que están a favor del cambio y que quieren y no sé qué, pero después toman acciones y decisiones que en realidad van en contra de cualquier cambio porque no les sirve cambiar de situación, porque, bueno, porque viven de eso, ¿no? En un asentamiento en particular que me tocó trabajar un tiempo en Montevideo, en la ribera del Miguelete, bueno, al equipo técnico no le disparaban directamente, pero habían balaceras ahí en la zona como para amedrentar al equipo técnico que no fuera, que no tuviera presencia, que no pudiera desarrollar las actividades que tenía planteado desarrollar. Vamos a volver sobre esto fundamentalmente cuando veamos un caso concreto de planificación y de diseño de un proyecto, esto como para tener una mirada de esto mismo, ¿no? De qué significa para todo proceso de planificación estratégica pasar de una situación inicial a una situación futura o deseada. Bueno, en el caso de la planificación estratégica, a partir de estas 3 preguntas que todo proceso de planificación estratégica se hace, pero bueno, en este caso planteándolo con una situación que es bien real y actual, ¿no? por la cantidad de asentamientos que existen en el país. El planteo es un poco ¿no? Este mismo. Un plan normalmente se plantea una línea recta, ¿no? Para llegar y alcanzar la meta. La realidad es muy diferente, ¿no? Acá hay, bueno, está en esto que aparece acá como la realidad, es que, bueno, en realidad es un camino bien sinuoso, ¿no? Con idas y vueltas y con muchos obstáculos, y incluso la dificultad que puede llegar a plantear en un contexto particular el clima, ¿no? Porque con lluvias, con frío, con nieve, ¿no? No en Uruguay, pero en otros contextos se puede llegar a complicar en un lugar, en un proyecto, en una situación concreta. Visto esto más en términos genéricos, ¿qué supone un proceso de planificación? Pasar de una situación actual a una futura. Vamos a ver algunos conceptos en base a ese esquema que veíamos como esquema básico de planificación, que aparecía en esa etapa filosófica, bueno, principalmente la visión y la misión, y bueno, vamos a terminar este encuentro identificando entonces, definiendo qué es visión, qué es misión, un ejemplo y bueno, viendo fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, una matrifoda, lo que supone la etapa analítica, el análisis interno y el análisis del entorno, los objetivos estratégicos en un proceso de esta característica y las estrategias, ¿no? En definitiva, lo que veíamos como esquema básico de planificación estratégica. La visión, bueno, algunos dicen que refiere a qué queremos ser cuando seamos grandes, ¿no? Una organización, es la visión de futuro, ¿no? La visión para una organización es cómo queremos ser reconocidos y
pensar en el futuro de la organización, ¿no? En ese sentido, una visión organizacional se supone que es la idea guía que influye anímica y emocionalmente en los esfuerzos de una organización para el encuentro con su futuro deseado, ¿no? Ese futuro, de nuevo, puede ser de corto, mediano o largo plazo. Y bueno, la idea es que eso una a la gente en una visión de futuro, en una visión común, en un esfuerzo común, una mirada hacia aquello en lo que la organización pretende convertirse, ¿no? En eso que decía, en qué quiere ser cuando sea grande la organización. Una visión en ese sentido para ser motivadora de la alineación de objetivos y demás, debería ser realista y creíble, ¿no? Nos deberíamos identificar como miembros de una organización con esa mirada de futuro, debería ser entendible, fácil de comprender, inspiradora, a su vez para el logro de la misión, pero también desafiante, ambiciosa, estable, pero flexible, que responda a un cambio, y también implementable, ¿no? Que se pueda, a partir de un esquema de trabajo, de un paso a paso, ser alcanzable y en ese sentido tangible, ¿no? Entendible, tangible, fácil de comprender, porque bueno, se supone que es algo que queremos alcanzar. Esto me da pie también para recordar aquello que identificábamos como el voluntarismo utópico, ¿no? En el que se basaba la planificación tradicional. Y bueno, esto tiene algo de utopía, pero no en ese sentido que planteábamos como una de las dificultades de la planificación tradicional de voluntarismo utópico, sino que acá la idea es poder alcanzar con un esquema, con un proceso concreto de qué pasos tenemos que dar, esa mirada de futuro que pretendemos alcanzar como organización. Y acá, bueno, hay algunos ejemplos, vamos a agregar algunos otros, de visiones de futuro, bueno, entendidas también como los valores que tiene la organización y que desea comunicar, cómo quiere ser vista o percibida la institución en el futuro, qué estándares de desempeño se va a comprometer cumplir. Y bueno, y acá hay ejemplos, ¿no? Ford, a principios de 1900, siglo pasado, se planteaba como visión democratizar el automóvil, ¿no? Entonces buscó todas las formas de aumentar la producción, aumentar la productividad, disminuir los costos de una manera que hoy por hoy diríamos no fue la correcta, pero bueno, logró en los hechos que no solo usaran automóviles un grupo muy pequeño de personas, sino que pasara a ser más democrático el uso del automóvil. Google se plantea, por ejemplo, ser el más prestigioso motor de búsqueda y el más importante del mundo. Y bueno, no sé, por lo menos de este lado de Occidente parecería que lo logró y que por lo menos mantiene ese lugar. Capaz que hay otros buscadores en otras regiones que desconozco, pero bueno, Google parecería tener ese lugar, ¿no? Habérselo planteado y tener esa visión y haber logrado ese posicionamiento. Esta línea aérea, American Airlines, se plantea llegar a ser en el menor tiempo posible una aerolínea moderna y eficiente, con los más altos niveles de calidad, teniendo siempre presente al usuario, manteniendo como prioridad la seguridad, etcétera, 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 ¿no? Todo lo que se plantean como visión de futuro. La Dirección General de Aeronáutica Civil, que aparece ahí abajo, DGAC de Chile, se plantean ser un servicio público de excelencia, capaz de anticiparse a los cambios de la industria de la aviación, ¿no? Garantizando las condiciones para el desarrollo seguro, eficiente y sustentable de las actividades aeronáuticas del país. Otros ejemplos que encontramos más aterrizados a nuestra realidad, bueno, en este caso una organización que seguro todos ustedes conocen, el INAU, Instituto Nacional del Niño Adolescente Uruguayo, del Uruguay,
bueno, se plantean como visión el INAU posicionado como rector de políticas destinadas a promover, proteger o restituir los derechos de niños, niñas y adolescentes, articulado en un sistema nacional de infancia en el marco de la doctrina de la protección integral, ¿no? Vean cómo, bueno, es la visión de futuro de una organización, lo que aspira a cómo aspira a ser vista por los demás y al lugar al que aspira llegar, ¿no? Habla de un sistema nacional de infancia, habla de restituir derechos, habla de una doctrina, ¿no? Lo que es la doctrina de la protección integral como un marco de referencia bien claro y notorio que obviamente como país no lo hemos logrado y va a costar alcanzarlo, y por eso justamente es una visión de futuro, algo que se pretende alcanzar en un tiempo determinado. Acá el ejemplo de aldeas infantiles, que ustedes mencionaban también la otra vez como organización de la sociedad civil, que se plantea como visión, cada niño pertenece, esta es la visión de aldeas infantiles, que trabaja con niños que no tienen un hogar, una familia, y bueno, la visión justamente de esta organización es cada niño, cada niña pertenece a una familia y crece con amor, respeto y seguridad, ¿sí? Esa es la visión de aldeas infantiles. Acá hay una Secretaría de Medio Ambiente, que bueno, que no es de Uruguay, pero es un ejemplo también de visión de futuro. Ser la institución pública reconocida a nivel nacional por su eficacia y eficiencia en la labor de protección del medio ambiente, garantizar la utilización racional y armónica de las áreas protegidas, asegurando el aprovechamiento, renovación, conservación y sostenibilidad de los recursos y el patrimonio natural. ¿Sí? De nuevo, la visión de futuro de una organización, en este caso, una organización también pública, como el de la visión de la Intendencia de Canelones. Lo tomé de la página web, ser reconocida como un modelo de gestión descentralizado, constructor de ciudadanía, focalizado en la satisfacción de los ciudadanos, el crecimiento profesional de los funcionarios y en el desarrollo sustentable del departamento de Canelones y del Uruguay. ¿Sí? Otro ejemplo de visión de futuro. Tomé también el de un municipio, en este caso San Isidro de Lima, la capital de Perú, distrito residencial con alto nivel de calidad de vida, ordenado, sostenible, moderno, seguro y solidario. Conserva y respeta su patrimonio y tradición histórica, privilegia el capital humano, cumple las normas, fomenta la cultura, los valores y la participación ciudadana. ¿Sí? De nuevo, una mirada hacia el futuro basada en valores, en lo que aspira a ser. Bueno, obviamente está hablando acá de un territorio, en lo que se aspira a que ese territorio sea en función de todos los actores que viven o que circulan por ese territorio. ¿Cómo se redacta entonces la visión? Bueno, la idea es que sea más amplia, que la misión, ahora la vamos a definir, la misión, y después vamos a sintetizar de nuevo para ver bien las diferencias entre visión y misión. Debe contener, como decíamos antes, aspectos que permitan, en este caso a ciudadanos, identificar qué pueden esperar de esa entidad en cuanto a valores, creación de oportunidades y proyección. ¿Sí? La misión, distinto a lo que estábamos viendo como visión, bueno, muchos la definen como la razón de ser. Profe, ¿puede volver a explicar la imagen anterior? ¿Esta? ¿De cómo se redacta? Esa misma. Bueno, en cuanto a cómo se redacta, en realidad lo importante es que la visión, a diferencia de la misión, que además en la misión vamos a ver concretamente a qué pregunta debería responder, la visión, la idea es que sea más amplia que la misión, porque la misión refiere, que es lo que vamos a ver después, a la razón de ser de la organización. ¿Sí? ¿Para qué existe esa organización?
Y la visión debería ser más amplia en términos no solo de aspiraciones, sino que también de futuro, porque la visión es lo que se espera alcanzar en un futuro, en un tiempo proyectado de 5, 10, 15 años, en cuanto a valores como la democracia, la solidaridad, la cooperación, valores que aparecían en muchas de las visiones que compartíamos, la doctrina de la protección de los niños y niñas, etcétera, que hoy por hoy son en general valores que se aspiran a alcanzar, ¿no? En términos de visión, se aspiran a alcanzar en un futuro determinado. Después vendrán otros, ¿no? Y si no se alcanzaron, se volverán a plantear, pero en principio la visión es a futuro, ¿no? Y en ese sentido es que pasa a ser más amplia que la misión, que más bien responde a la razón de ser, a por qué existe la organización, ¿sí? La misión, entonces, que acá a veces se confunde porque se escriben prácticamente igual, creo que la mejor definición pasa por justamente lo que decía, definir a la misión como la razón de ser de la organización. Toda organización nace por algo, y ese algo es justamente su razón de ser, y a eso debería apuntar la misión de la organización. ¿Cuál es la esencia o especificidad de su quehacer? ¿Qué es lo que justifica su existencia? Y bueno, algunos pasos como para pensar en la redacción de una misión. Se podría revisar si es que existe el mandato legal de creación de la entidad. El MIDES, por ejemplo, se creó en 2005 por una razón de ser concreta, para lograr determinados objetivos, y bueno, esa seguramente parte de la misión del MIDES, del Ministerio de Desarrollo Social, seguramente lo podamos identificar de algún párrafo de la ley que crea, del mandato legal que crea ese ministerio. Se podrían revisar también la misión, que ya, si ya existe, bueno, como para rediseñarla pensando en cuál es el propósito de la organización, que a su vez puede ir cambiando, ¿verdad? A lo largo del tiempo, por más que se haya creado una organización con una razón de ser, se puede ir transformando, ¿no? Esa razón de ser en otra razón de ser. Yo les comentaba al inicio que que trabajo en otra universidad, además de la UDELAR, la Universidad CLAE, que en realidad nació como CLAE, Centro Latinoamericano de Economía Humana, en el 57, para investigar la realidad del Uruguay en general, lograr transformarla, incidir en política pública, y a lo largo del tiempo se fue transformando en función del contexto, de las situaciones del país, y hoy por hoy lo que aparece desde el 2017 como una universidad, antes no era una universidad, entonces claramente el propósito cambió. Pueden cambiar los usuarios, puede que cambien los beneficiarios, y en ese sentido es probable que la razón de ser se vaya redefiniendo. Entonces se podría reformular si fuera necesario, y la idea es obviamente que cada departamento dentro de una organización, ¿no? Me estoy refiriendo a los departamentos como unidades de trabajo, en las cuales normalmente la estructura organizacional se subdivide, estén alineadas con una misión organizacional. Es una declaración entonces fundamental que le da carácter constitutivo a la organización y a su acción, y establece, se supone, un mandato, ¿no? En principio, lo que no está en la misión de una organización, en principio no debería hacerlo la organización, ¿no? Ustedes saben, y me imagino que habrán escuchado en la prensa, algún político, alguna persona vinculada al poder legislativo, al ejecutivo, algún partido en particular, hablar algunos en contra y otros a favor del Antel Arena, ¿no? Supongo que han conocido por lo menos su existencia, aunque no hayan
visitado nunca el Antel Arena, saben que existe, y bueno, el Antel Arena lo construyó una organización pública que en realidad en su mandato, por ley, bueno, debería estar dedicada a las telecomunicaciones, ¿no? Antel es eso, ¿no? La Administración Nacional de Telecomunicaciones o algo parecido. Sin embargo, bueno, crea esta otra organización que le llama Antel Arena, y que en principio uno podía pensar que no está en su misión crear este tipo de actividades, desarrollar este tipo de actividades que en principio parecería que no tienen nada que ver con la misión que dio origen a esta empresa pública que es Antel. Sin embargo, bueno, en su momento quien fue la presidenta de Antel justificó esa inversión en función de que la misión de Antel, bueno, de su mirada, no es solo entregar teléfonos, no es solo entregar celulares, no es solo vender o entregar o cobrar o dar el servicio de celulares, sino que va mucho más allá de eso, que es la transmisión de datos y la justificación que se da de la construcción de ese Antel Arena es que la realización de espectáculos de la calidad que hace ese tipo de organización como el Antel Arena mueve mucho dato y lleva a que la empresa tenga que traficar mucho dato y genere ganancias con los resultados que se producen a partir de la movilización de esos datos. Pero bueno, eso es una justificación que dio en su momento quien se le ocurrió construir este Antel Arena, pero justamente porque hay un conflicto y porque está cuestionada la creación de ese Antel Arena por parte de una empresa que además es pública, porque no está muy claro de que sea parte de su misión haber construido para Antel ese Antel Arena. ¿Sí? Acá hay algunas preguntas orientadoras que bueno, si a ustedes les tocara hacer un proceso de definición de una misión de una organización, bueno, pueden ayudar como a construir una misión que después vamos a ver ejemplos concretos de esto mismo, ¿no? La misión debería responder al para qué existe la organización, para qué existe el programa, para qué existe la institución. Debería, en su redacción, bueno, plantearse cuáles son los principales productos que genera, ¿no? Qué servicios ofrece. Podría hacer referencia también a quiénes son sus clientes, sus usuarios, los participantes del programa, externos e internos. Podría también, bueno, un poco lo decía antes, decir qué otros servicios puede llegar a ofrecer, si es que los ofreciera, cuál es la especificidad de esa organización, de ese programa, cuál es la población objetiva y la cobertura a la cual llega o aspira a llegar, y cuál es la percepción que tiene el equipo directivo y los funcionarios respecto a esa institución. Son estas entonces simplemente algunas preguntas orientadoras que nos permitirían justamente poder pensar en cómo diseñar una misión para una organización. Y tomo como referencia esto que Johnson & Johnson, una empresa privada, la conocen seguramente porque han consumido seguramente algún producto, no sé, pienso ahora en pañales de bebés, que tiene Johnson & Johnson, cremas, bueno, el shampoo, ¿no? El más conocido capaz que el shampoo Johnson & Johnson. Pero bueno, acá tomo como referencia lo que para Johnson & Johnson es su misión y lo plantean como un credo, ¿no? Y lo voy a leer porque justamente responde a todo ese conjunto de preguntas que hacía recién, que se podrían llegar a considerar para el diseño de una misión. Es algo largo, pero creo que vale la pena
leerlo porque abarca todo el contenido que debería tener una misión, por más que, bueno, acá también hay muchas bibliotecas, ¿no?, con respecto a cuánto debería decirse, cuánto sí, cuánto no. Para algunos esto es como muy largo, para otros bastaría con una frase, ¿no? Paz para el mundo, por ejemplo, una organización. ¿Cuál es la misión? Lograr la paz en el mundo. Y es bien concreto, bien tangible y bien memorable además, ¿no? Decir, ¿para qué existe plan? Hay una ONG española que trabaja a nivel mundial, Plan en Acción, creo que se llama. ¿Para qué existe? Bueno, para que haya paz en el mundo. Es bien concreto. Esta, sin embargo, es bastante amplia, pero bueno, tiene todo lo que debería tener en función de esas preguntas que antes planteaba que debería hacerse la construcción de una misión. Y dice, recuerden, Johnson & Johnson, ¿sí? Lo plantea como nuestro credo. Dice, creemos que nuestra primera responsabilidad es con los pacientes, médicos y enfermeras, con las madres y los padres y todos aquellos que utilizan nuestros productos y servicios para responder a sus necesidades. Todo lo que hagamos debe ser de primera calidad. Debemos luchar constantemente por ofrecer valor, reducir nuestros costos y mantener precios razonables. Los pedidos de los clientes deben ser atendidos rápidamente y con precisión. Nuestros socios comerciales deben tener la oportunidad de conseguir una ganancia justa. Somos responsables ante nuestros empleados, quienes trabajan con nosotros en todo el mundo. Debemos ofrecer un entorno de trabajo incluyente, en el que cada persona debe ser considerada como individuo. Debemos respetar su diversidad y dignidad y reconocer su mérito. Deben encontrar seguridad de realización personal y un propósito en sus trabajos. La retribución tiene que ser justa y adecuada, y las condiciones de trabajo limpias, ordenadas y seguras. Debemos respaldar la salud y el bienestar de nuestros empleados. Y bueno, y ahí sigue con 3, 4 párrafos más que invito a leer. Les paso directamente el enlace para que, si quieren leerlo, lo puedan acceder directamente. Pero bueno, es un ejemplo extenso para el gusto de algunos, pero bien concreto en cuanto que responde a todas esas preguntas que decía que podría llegar a responder una misión, la misión de una organización. Yo todo esto lo leí, pero no sé si se vio porque cambié de pantalla y no me di cuenta, pero en realidad fuimos a la página web directamente de Johnson & Johnson que presenta su misión ahí en Se vio, Leo. ¿Se vio? Se vio la página, sí. Gracias. Bueno, entonces ahí el credo, en el caso de Johnson & Johnson, lo que plantea como el credo, y vamos a seguir viendo, se volvió a abrir la página. Vamos a retomar otros ejemplos, como la misión del INAU, que dice, bueno, acuérdense, a ver si voy para atrás para leer la misión. La voy a leer sin ir para atrás para no confundirles, la leo directamente. Primero la visión, para retomar lo que planteaba el INAU como visión, decía: el INAU posicionado como rector de políticas destinadas a promover, proteger o restituir los derechos de niños, niñas y adolescentes, articulado en un sistema nacional de infancia en el marco de la doctrina de la protección integral. Y ahora lo que estamos viendo es la misión. ¿Cuál es la razón de ser del INAU? Garantizar el ejercicio efectivo de la ciudadanía a todos los niños, niñas y adolescentes del Uruguay, como corresponde a su calidad de sujeto de derecho. ¿Sí?
Vieron que hay una diferencia notoria. Esto es lo que, la razón de ser del INAU, lo que tiene que hacer concretamente como misión, garantizar el ejercicio efectivo de la ciudadanía. Como visión, bueno, que todos los niños, que la doctrina de la protección social se aplique articulada en un sistema nacional, algo a futuro, ¿no? Porque obviamente todo eso hay que lograrlo. ¿A través de qué? De la misión, de su razón de ser, bueno, garantizar el ejercicio efectivo de la ciudadanía como sujetos plenos de derecho. Las aldeas infantiles, acá van directamente a su razón de ser, a diferencia de la visión que se planteaba: cada niño pertenece a una familia y crece con amor, respeto y seguridad. Bueno, acá, ¿cuál es la misión de aldeas infantiles? Atendemos a niños y jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad, impulsando su desarrollo y autonomía mediante el acogimiento en entornos familiares protectores y el fortalecimiento de sus redes familiares, sociales y comunitarias. Esa misión es la que, si hacemos lo correcto, como aldeas infantiles, nos va a permitir que a futuro cada niño, cada niña en el Uruguay pertenezca a una familia y crezca con amor, respeto y seguridad. Vieron que la visión, bueno, es ambiciosa, es desafiante, es a futuro. ¿Se podrá llegar o no? La idea es llegar, a alcanzarla, obviamente, pero bueno, que cada niño y niña viva en un entorno familiar, tan a futuro es que, si eso se logra, aldeas infantiles dejaría de existir, ya no tendría razón de ser, habría cumplido con su razón de ser, y bueno, en un futuro, que seguramente no sea ni 5, ni 10, ni 15 años, aldeas infantiles ya tiene de hecho como 50 años, bueno, en un futuro, bueno, esa es la aspiración, ¿no? En términos de visión de futuro de aldeas infantiles con respecto a los niños y niñas en Uruguay y en realidad en América Latina, ¿no? Porque no solo tiene presencia en el Uruguay. La Intendencia de Canelones, y es la que encontré, por eso la comparto, googleando fue la que encontré más a mano: promover el desarrollo sustentable, la equidad, la mejora de la calidad de vida de los vecinos y la construcción de ciudadanía del departamento de Canelones con una gestión financiera sana, políticas coordinadas a nivel regional y nacional. ¿Sí? Todo esto no está colgado, hay otra presentación colgada, todo esto después lo vamos a compartir porque nos parece que son buenos ejemplos para ver directamente de visión y de misión. El municipio que antes veíamos la visión de futuro, en este caso como misión, ¿cuál es la razón de ser de este municipio? Brindar servicios públicos locales y promover el desarrollo integral del distrito de San Isidro. Distrito se le llama al territorio en Lima, a una parte del territorio, lo que sería un barrio, un conjunto de barrios, al distrito de San Isidro de manera concertada, participativa, innovadora y eficiente. ¿Sí? Entonces, para sintetizar y terminar con esto, la misión es la razón, de nuevo, es la razón de ser de la organización, responde al para qué existe, cuál es su función social, qué hace en esto de presentar sus servicios, los productos, o qué debe hacer. Es el punto de partida, además de la estrategia, y lo que le da cohesión e integridad a la organización. La misión debería ayudar a responder a quienes la dirigen una organización, bueno, qué hacer y qué no hacer, ¿no? Hay cosas que entran en la misión y hay cosas que no, y bueno, y en función de eso, tomar decisiones, debería ayudar a tomar decisiones. La misión también es bueno que tenga estabilidad en el tiempo, aunque a su vez se puede ir ajustando año tras año, cada momento que hay de planificación se puede ajustar, ¿no? En realidad no hay una forma correcta de hacerlo, única, ¿no? Puede quedar claramente definida, escrita y divulgada
a todos los miembros de la organización, trabajadores, público en general, etc. Ustedes habrán visto incluso en el edificio de la regional de Senur Salto, no sé si es enfermería o ahí por donde está la cantina, hay unos carteles de misión y de visión, no me acuerdo de qué departamento, pero están colgados, ¿no? Ahí, incluso siendo parte de un centro regional, como hoy decía, un departamento, una unidad dentro de una organización más amplia, bueno, hay un departamento ahí que tiene y que la da a conocer mediante un cartel. Bueno, a ustedes no les tocó mucho ir al edificio, pero está colgado por ahí. Y en general, cuando las organizaciones tienen escrita su misión, su visión, su plan estratégico, incluso se pueden agregar valores que la organización predica o quiere alcanzar, bueno, están compartidos en la página web, en cartelería, para que esté accesible y que todos lo podamos ver. La visión, de nuevo, es también una comprensión compartida, en este caso, de lo que debe ser la organización y cómo debe cambiar para alcanzar esa visión de futuro. Es una imagen mental, entonces, de un estado futuro deseable y obviamente posible, ¿no? Como esto que mostrábamos de aldeas infantiles, que cada niño tenga su hogar, ¿no? Que no tenga que ir a aldeas infantiles o a un hogar o del INAU o a otro hogar de una organización de la sociedad civil porque no tiene una familia donde desarrollarse. La visión debería comprometernos de corazón, ¿no? Sentir que es algo que nos invita a participar, nos contagia, ¿no? Ganas de hacer cosas, nos moviliza desde algún lugar, nos motiva, estar basada en profundas necesidades humanas como lograr la calidad y la dedicación, reflejar valores, que en todas ellas aparece algún tipo de valor y llevar algún tipo de reflexión también personal. Entonces, bueno, acá identificábamos básicamente lo que veíamos en términos del esquema básico de planificación estratégica, la etapa filosófica, ¿no? En esto que supone identificar la visión y la misión de una organización. ¿Algo para compartir? ¿Alguna pregunta que quieran hacer antes de pasar a la etapa más de situacional, más, como le llama, la etapa analítica? Por ahora no, profe, de mi parte. Bueno, muchas gracias. En la etapa analítica de un proceso como el que aparece en el esquema básico de planificación estratégica, bueno, supone hacer un análisis de la situación en la que esa misión, esa razón de ser, se produce o en la que esa visión de futuro se tiene. En ese sentido, básicamente, bueno, hay un conjunto de preguntas también que refieren a esas tres que veíamos, pero bueno, en esa situación nos preguntamos qué hacemos, para quiénes lo hacemos, qué capacidades tenemos, qué resultados logramos, qué problemas enfrentamos, cómo lo hacemos, en qué colocamos los recursos, ¿no? Pero en concreto, bueno, analizábamos como estaba en el esquema que presentábamos al inicio, esta famosa matriz FODA, ¿no? Fortalezas y debilidades a nivel interno y amenazas y oportunidades del entorno. Las fortalezas refieren a capacidades especiales y recursos con que cuenta una empresa o una organización, ¿no? Ahí está basado en el ejemplo de una empresa. Por ejemplo, puede ser una fortaleza para una empresa y en realidad para cualquier tipo de organización, tener un buen ambiente laboral. Sí, hay empresas que de hecho tienen un buen ambiente laboral, hay empresas que no lo tienen, ¿no? Pensemos en el CENUR,
no sé, ahí la que está más involucrada como ambiente laboral es Camila, podría capaz que decir, no lo sé, ¿no? Esto, pero que hay un buen ambiente laboral como una fortaleza de la organización del centro regional. Una empresa podría decir, bueno, como fortaleza tenemos una alta productividad en la gestión, logramos muy buenos resultados, o también como fortaleza, recuerden que las fortalezas y las debilidades son internas a la organización y las oportunidades y amenazas son externas. Y bueno, también como fortaleza, para una empresa es importante conocer el mercado al que atiende, y bueno, tener conocimiento del mercado puede ser considerado una fortaleza. En términos de debilidades, siguiendo con lo interno, las debilidades refieren a factores que provocan una posición desfavorable frente a otros, a la competencia o a nosotros mismos, ¿no? Comparándonos en el tiempo como organización. Bueno, y unos ejemplos concretos podrían ser que haya salarios bajos, ¿no? Para una empresa puede ser una debilidad tener salarios bajos, porque bueno, porque es probable que si otra empresa, otra organización similar o a la que puedo acceder tiene salarios altos, o por lo menos no tan bajos, bueno, es factible que si tengo la oportunidad me vaya a trabajar a ese otro lugar, y entonces por eso es una debilidad que tenga una organización salarios bajos. También puede ser una debilidad, sobre todo en este contexto tecnológico, de tanta tecnología y de tanta importancia que se le da, obviamente por el contexto en el que estamos viviendo, puede ser una debilidad tener equipamiento viejo. No hay recursos para invertir en equipamiento nuevo, no hay recursos para tener tecnología de última generación, obviamente. Lo mismo, ¿no? Tener tecnología de última generación es una fortaleza, no tenerla es una debilidad. Y si se quiere también tener personas que no están capacitadas adecuadamente de acuerdo al cargo que tienen que desempeñar, obviamente puede llegar a ser un buen ejemplo de debilidad. Entonces, factores internos, fortalezas, las capacidades que tenemos y que vamos a aprovechar para utilizar y para justamente usar en favor nuestro, debilidades, factores que provocan una situación desfavorable y que, bueno, y que se supone que al identificarlas trataremos de revertir esa debilidad y en lo posible hacer uso de ella para transformarla en algún momento en una fortaleza. Y ahí es que después vamos a ver que van a ir apareciendo objetivos en función de los cambios que tenemos que desarrollar, que provocar, que promover, y estrategias concretas para alcanzar esos objetivos. Amenazas ya refieren al contexto. Que hayan bajos salarios, recuerden, es una debilidad, no una amenaza, porque está bajo el control de la organización. Aumentar o mantener es una decisión de la organización, el tema salarial. Sin embargo, las amenazas, bueno, más bien provienen del entorno y son situaciones que atentan o que pueden atentar contra la estabilidad, contra el funcionamiento de la organización. Por ejemplo, un conflicto gremial. ¿Puede ser un ejemplo? ¿Lo que, Florencia? La pandemia que ocurrió es un ejemplo. Exacto, claro, por supuesto. En realidad la pandemia es a su vez, bueno, como todos los factores del entorno, para algunas organizaciones son una amenaza, para otras, y a ver si vos encontrás un ejemplo, son una oportunidad. ¿Para qué organizaciones la pandemia no fue una amenaza, sino que más bien fue una oportunidad? Para las empresas que trabajan con telecomunicaciones. Exacto. Zoom. ¿Quién conocía Zoom antes de la pandemia? Ahí. Yo no, profe. Ahí va. Oye, Yo no me acuerdo, no estoy seguro. Creo que no.
Digo que La nadie. empresa Facebook con el tema de los vivos que hacen y eso, que venden cosas. ¿Cuál dijiste? Facebook. Creo Facebook. que se está enterado, tipo Sí, cuando sí, hacen sí. los vivos que venden ropas y eso puede ser también un ejemplo. Ahí va todos los espacios. Los emprendimientos que surgieron con la pandemia, por ejemplo, personas que hacen fabricación de tapabocas y eso, Ahí va. ¿puede estar dentro? Por supuesto, para esas empresas en particular, bueno, ahí Agustín dice las farmacéuticas, obviamente, sobre todo las que venden las vacunas como Pfizer, Sinovac, etcétera, o laboratorios que lograron identificar, bueno, obviamente todo eso lleva inversión, pero bueno, encontraron en la pandemia una oportunidad para, bueno, para colocar sus productos, para ampliar sus ventas, para, bueno, para generar más mercado, ¿no? Pero fundamentalmente las tecnológicas, obviamente a partir de pasar a trabajar de manera remota, con de hacer uso de la virtualidad, obviamente que fue una oportunidad para todas ellas. Bien, esos ejemplos son bien claritos, cómo una misma situación puede ser una amenaza o puede ser también, para algunas y para otras, una oportunidad. Esto es muy bueno, muy usado, y muy sabido, pero bueno, capaz que ustedes, y lo comparto desde ese lugar, no lo han escuchado, pero los chinos de hecho tienen un símbolo para hablar de crisis, y hay una imagen que refiere al concepto de crisis, y dicen los chinos que toda crisis es una oportunidad, ¿sí? Por más que sea una amenaza, como en este caso el de la pandemia para muchos, bueno, de hecho hubo muchas muertes, muchas enfermedades, mucha gente en CTI y demás, pero de toda crisis, dicen los chinos en ese signo que utilizan para dibujar lo que es la crisis, bueno, nace una oportunidad. En definitiva, a nivel del entorno, las organizaciones deberían analizar qué pasa en ese contexto en el que se mueven, qué oportunidades, qué factores entonces pueden resultar positivos y favorables en el entorno en el que se mueven, y qué factores, situaciones pueden ser negativas, pueden ser un riesgo, ¿no? En general se traducen en riesgos para la existencia, para el accionar de la organización, ¿sí? Acá también a nivel de fortaleza, lo decíamos hoy como ejemplo, tecnología de punta, tecnología de última generación, puede ser una fortaleza la cultura laboral, lo que decíamos hoy también como clima laboral, que tengan certificaciones, por eso los sistemas de calidad, de gestión de calidad certifican, y bueno, y las empresas lo hacen, certifican en gestión de calidad para mostrarlo como una fortaleza, el que tengan un alto nivel de satisfacción de sus clientes, de sus usuarios. Como debilidades, tener mucha dependencia de pocos expertos, eso lo debilita, puede debilitar a una organización, porque depende de pocas personas. La infraestructura puede llegar a ser una debilidad. Todo esto en realidad también puede ser, obviamente dependerá de cada situación, pero puede ser una debilidad o una fortaleza, ¿no? Porque en definitiva son factores internos de una organización. A nivel externo, la posible alza del dólar, sobre todo a nivel, bueno, no solo de empresas, también de organizaciones, ¿no? Que capaz que adquieren, organizaciones de la sociedad civil que adquieren productos en el exterior, que suba el dólar, les va a complicar su presupuesto, pero a su vez puede ser una oportunidad para organizaciones de la sociedad civil que reciben fondos en dólares del exterior, ¿no? Porque que aumente el dólar al cambiarlo a pesos, obviamente en ese caso pasa a ser una oportunidad. El aumento de precios de insumos, la entrada de competencia, ¿no? De organizaciones que compitan en un mismo mercado, explotar, bueno, que explote, bueno, esto está referido a Centroamérica en particular, el ejemplo que tomé, bueno, el impresionante crecimiento de inversiones en un nicho determinado también puede ser, no sé, como en algún momento, por ejemplo,
la construcción para una empresa constructora. Obviamente, cuando aumenta la construcción, hay más oportunidad; cuando disminuye, hay amenazas. Entonces, en términos de la misión, ¿qué queremos lograr? Analizamos cuáles son las capacidades de la organización. Por eso el análisis situacional es un análisis de brechas al interior de la organización, para ver qué es lo que dificulta obtener mejores resultados, y qué es también, así como vemos las debilidades, las fortalezas, qué es lo que nos permite, lo que da lugar a que tengamos mejores resultados. Entonces, son todos factores, como decía hoy, que la organización puede controlar, ¿no? La gestión humana la puede controlar, la infraestructura la puede controlar. Sin embargo, el clima es externo, la situación política es externa, la situación económica es externa. Son factores que no se pueden controlar directamente por parte de una organización, y por eso pasamos a analizar en el contexto las oportunidades y las amenazas. Son factores que las organizaciones no pueden controlar. A eso apuntan entonces lo que también podemos llamar el análisis estratégico, ¿no? El poder encontrar a nivel interno las debilidades y las fortalezas, y a nivel del entorno las oportunidades y las amenazas. Porque en estos factores internos es que encontramos, a nivel de la gestión humana, como decías hoy, a nivel financiero, a nivel del mercado, para una empresa que vende y coloca productos, vende bienes o servicios, para el aspecto operacional o de control de los procesos, podemos verificar debilidades o fortalezas, lo mismo a nivel de los actores claves de la organización, y a nivel externo, como mencionaba hoy, a nivel político, factores que no controlamos, a nivel económico, a nivel social, a nivel tecnológico, a nivel medioambiental, a nivel legal. Una ley que apruebe el Parlamento, que apruebe el Poder Legislativo, puede ser en algún caso una oportunidad o una amenaza. A nivel jurídico, el que haya un cambio como el del el código del proceso penal, bueno, puede haber sido para algunos una oportunidad a nivel jurídico, para otros una amenaza. Finalmente, lo que identificamos acá son, cuando hacemos el cruzamiento entre amenazas y debilidades, le podemos llamar a eso, a ese tipo de estrategias que conectan nuestras debilidades con las amenazas, estrategias de supervivencia. La pregunta ahí es: ¿cómo evito que la debilidad sea un elemento favorecedor de una amenaza? Tengo como debilidad una debilidad a nivel tecnológico. Hoy había un ejemplo de equipamiento viejo, ¿no? Había algo parecido. Tecnología obsoleta, ¿no? Le puede haber pasado a muchas organizaciones. Una amenaza, la pandemia. Bueno, obviamente quienes tenían tecnología obsoleta y no tenían recursos para invertir en tecnología que los ayudara a conectarse de manera remota, tuvieron un escenario en el cual quizás en algunos casos hayan tenido que cerrar y no hayan podido seguir funcionando, por lo menos por un periodo. ¿Qué pasó con quienes organizaban fiestas, ¿no? Una debilidad del producto en sí, que solo requiere presencialidad. La amenaza a la pandemia, bueno, muchos salones de fiestas tuvieron que cerrar. Una debilidad con una amenaza, ¿sí? Estrategias de supervivencia. Tanto es así que, bueno, lo que pudieron salir a hacer es pedir alguna subvención del Estado, ¿no? Para poder sobrevivir, justamente, estrategias de supervivencia. La conexión
entre una debilidad y una oportunidad refieren a estrategias de reorientación, porque la pregunta es, ¿cómo reoriento la debilidad para aprovechar esa oportunidad? De nuevo, el trabajo remoto, algo externo, bueno, perdón, en realidad lo externo es la pandemia, la debilidad, bueno, la falta de equipamiento. ¿Cómo reoriento? Compro equipamiento. Algunos no pudieron hacerlo, otros lo tuvieron que hacer y lo pudieron hacer, y ahí hay una estrategia de reorientarse, y bueno, y de pasar a vender algo que lo hacían de manera presencial, a venderlo en las redes. ¿Sí? Hicieron uso de Facebook, hicieron uso de Instagram, y bueno, y pasaron a ofrecer los productos de manera virtual. Hubo una reorientación de los canales de ventas. Cuando se cruzan, sí. Eso pasó con los DJ, tipo, al no tener presencialidad, hacían vivos por Facebook, Instagram, y ahí estaban todos mirando. Ahí va, Hacían todo. esa me la perdí, pero bueno, ustedes seguramente lo vieron. Exacto, ahí hubo una Pasó, por reorientación. ejemplo, pasa, por ejemplo, también el tema de los trabajos en oficina, ¿no, profe? No sé si en Uruguay pasó, pero en Estados Unidos se dio que ahora, por ejemplo, ya no están volviendo, sigue con el teletrabajo. Ahí va. Sí, sí, en Uruguay pasa también. Yo de hecho, bueno, acá estamos, de hecho, esto que estoy haciendo ahora no pasaba antes de la pandemia. El dar la clase de manera virtual. Antes era siempre, algunos docentes lo hacían igual por teleconferencia, ¿no? Pero por lo menos en mi caso, antes de la pandemia, iba directamente a dar clase a Salto. Bueno, lo que hacía era en realidad ir 3 fines de semana, que no eran seguidos, y condensaba todas las horas en viernes y sábado, ¿no? Viernes y sábado, y así dábamos todo. Ahora podemos, esto generó otra forma, bueno, con estas herramientas que antes por lo menos no existían, pero no las usábamos, rompió en realidad un paradigma, ¿no? Y nos permitió ver lo mismo desde otro lugar y poder hacer uso de eso. En el caso del Audelar, bueno, seguramente hubo una estrategia de reorientación, porque Zoom antes, licencias de Zoom, en Udelar no había. Pudo adquirirlas y hoy por hoy todos los docentes tenemos posibilidad de usar Zoom porque somos docentes de la Udelar. Hubo una reorientación. A mí me pasó en una universidad, bueno, en la Católica, que antes de la pandemia, justo en marzo del 2020, yo estaba a punto de firmar un contrato para trabajar en el exterior, y les planteé, bueno, la posibilidad de hacer de manera remota, de manera virtual, las clases que durante el primer semestre de 2020 tenía que dar, y me dijeron que no, porque no era lo normal dar clase de manera virtual. Entonces pedí licencia, porque no iba a tener que viajar y no iba a poder dar la clase de manera presencial, y a los 10 días vino la pandemia y todo se transformó, todo se cambió y pasaron a dar. Yo ya había pedido licencia y ya perdí la oportunidad de dar las clases, pero se transformó a través de lo que, bueno, en ese caso pudo haber sido para eso una oportunidad. Hubo una reorientación y seguramente muchos tenían la fortaleza en el sentido de poder hacerlo porque tenían los recursos, y otros la debilidad y tuvieron, en función de su debilidad, reorientar sus servicios. En el cruce de fortalezas con amenazas tenemos estrategias defensivas. O sea, la pregunta es, ¿cómo reoriento la fortaleza para contrarrestar la amenaza? Y en el cruce de las fortalezas con las oportunidades son estrategias ofensivas. ¿Cómo me permite la fortaleza aprovechar la oportunidad? Teníamos previsto hacer un ejercicio práctico, se nos fue el tiempo, me estoy dando cuenta ahora que ya transcurrieron las 2 horas. La idea era que ustedes en grupos identificaran para alguna organización que ustedes eligieran una fortaleza, una debilidad, una amenaza
una oportunidad, pero bueno, voy a ver si inventamos algo para que eso se pueda hacer de manera online. Lo que finalmente quedaba por ver es qué son los objetivos estratégicos, ¿no? Declaraciones cualitativas o cuantitativas de las aspiraciones de un individuo, un grupo de individuos dentro de una organización. Es también un estado futuro de una organización o de sus elementos, metas que persiguen, que prescriben un ámbito definido y sugieren la dirección a los esfuerzos de planeación de una organización. Por ejemplo, para aterrizar este concepto en algo bien concreto, y poniendo el ejemplo de una empresa como la que estábamos viendo, aunque nosotros más bien trabajamos con organizaciones de la sociedad civil, pero bueno, un objetivo estratégico puede ser tener un mejor posicionamiento en un mercado determinado, ¿sí? Para, no sé, a ver, vamos a tratar de llevar esto para un club deportivo, que los clubes son en general asociaciones civiles sin fines de lucro. Bueno, un objetivo estratégico puede ser pasar de segunda, de la B a la A, creo que, o de segunda a primera. Eso ha cambiado en el tiempo y no lo tengo muy presente. Pero un objetivo estratégico es plantearse a futuro algo que es más concreto que la visión, obviamente, ¿no? Ganar una porción de mercado, aumentar, ¿no? Si mis ventas llegan a un 30% del mercado, aumentar las ventas o aumentar lo que se llama a nivel de mercado el nicho del mercado en un 10%, si era un 30%, bueno, pasar a un 33% al finalizar el año, ¿no? Los objetivos en general se plantean metas que son cuantificables en un periodo de tiempo determinado. Y las estrategias son más bien los medios que me van a permitir alcanzar esos resultados, la forma de lograr los objetivos, la forma de alcanzar mediante actividades, mediante el diseño de productos, mediante el desarrollo de actividades, el resultado que me propongo alcanzar en un tiempo determinado. ¿Sí? Para terminar, volver al principio del esquema, lo que nos planteábamos como proceso, como esquema básico, ¿no? Fundamentalmente como esquema básico de planificación, lo que está en esa publicación de Management de Organizaciones al Servicio del Progreso Humano, bueno, retomar como proceso básico de planificación estratégica este esquema, ¿no? Con esta etapa filosófica que supone definir la misión, la visión, no aparece ahí, pero veíamos la diferencia. La analítica, hacer este análisis de fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. ¿Cuáles son las fortalezas a nivel interno? ¿Cuáles son las debilidades a nivel interno que me permiten o que no me están permitiendo ser quien soy, alcanzar la misión, cumplir con la razón de ser? Igual para lo externo, cuáles son las oportunidades que me permiten ser quien quiero ser a futuro, o cuáles son las amenazas, qué es lo que me amenaza o pone en riesgo la posibilidad de que yo logre, a través de mi misión, ser quien se supone que soy en términos de organización. A partir de ahí defino objetivos, ¿no? En función de las debilidades, de las amenazas, de las oportunidades, de las fortalezas, y bueno, todo el esquema, defino estrategias, programas de acción, en definitiva, proceso que se entiende también a partir, de nuevo, de lo que veíamos como definición de lo que es para, en este caso, tanto Drucker como Levitt, que es la administración, que es el management, que es la gestión, ¿no? Y termino con esto, volviendo a Levitt, proceso a través del cual se evalúa racionalmente una situación, ahí aplica la matriz FODA,
se seleccionan cuidadosamente objetivos para aprovechar oportunidades, y ahora seguramente lo van a entender más, y evitar o resolver dificultades, o podríamos agregar, no lo dice Levitt, pero en este esquema amenazas, evitar amenazas, resolver debilidades. Para eso identificamos cuidadosamente objetivos y desarrollamos estrategias para alcanzar esos objetivos. Se clasifican recursos, se ordenan, se disponen adecuadamente según las normas de convivencia que la organización tenga y siguiendo reglas de eficiencia. Se diseña racionalmente un esquema de trabajo y se motivan y recompensan comportamientos. Con esto entonces no solo terminamos hoy por la hora además, sino que terminamos con el tema planificación estratégica como una escuela muy particular que nos interesaba que conocieran en sus contenidos más en detalle, porque refiere a un proceso de planificación que, si bien tenía esos orígenes que decía que supo tener a nivel más que nada militar y desarrollado fundamentalmente en organizaciones privadas, bueno, como decíamos hoy al inicio también, son procesos que se utilizan en todo tipo de organizaciones. Es muy probable que más del 50% de las organizaciones públicas en Uruguay tengan un plan estratégico, tengan una misión, tengan una visión, tengan objetivos estratégicos. Porque además, desde la oficina, lo que veíamos antes como oficina de planeamiento y presupuesto, lo que en Uruguay viene a ser un ministerio de planificación, una oficina con rasgo ministerial, bueno, se incentiva a que todas las organizaciones públicas tengan su plan estratégico. Y a nivel de las organizaciones de la sociedad civil igual, muy probable que ustedes, bueno, que aldeas infantiles, como lo veíamos, que Gurises Unidos, que hay un listado enorme de organizaciones de la sociedad civil, tengan, no todas, pero en su mayoría también definido su plan estratégico. Y bueno, no es más ni menos que seguir este esquema básico que les compartíamos, y que bueno, que nos parecía suficiente verlo en el rato que lo vimos, como para que tengan ustedes esa referencia. Continuamos el viernes entonces, después de la semana de turismo, que es semana de vacaciones, por lo menos libres en términos académicos, con este otro tema para el quinto encuentro, principios de un proceso de intervención planificado. Vamos básicamente a compartir lo que Esteban Tapela, el colega, trabajador social, doctor en desarrollo, diseñó en una presentación y nos facilitó, y vamos a compartir básicamente 8 principios que van a aplicar a lo largo del proceso que vamos a seguir desarrollando a lo largo del resto del semestre. ¿Sí? Hay una presentación ahí que está justamente acá mismo identificada. Principios de un proceso. Comparto simplemente para que sepan que existe, está bajando, todavía no terminó de bajar. Ahí está, los 8, se supone que en una lámina aparecen todos ellos, pero bueno, es esta la presentación, y son 8, acá están. Principios básicos de una intervención planificada, 8 principios. Detrás de cada teoría hay una teoría de acción, etc. ¿Sí? Esto vamos a ver entonces el viernes, dentro de 14 días, porque el viernes que viene es semana de turismo. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Algo para decir? Mary, no se te escucha, si querés escribirlo. Le quería decir, pues, iba a pasar la lista en la clase. Camila, entiendo que ya la pasó. Ya tomó nota de quienes estaban, en función de los nombres que aparecen en la pantalla.
Ya pasé lista al principio de la clase y a mitad también, porque varía bastante el número con el paso de los primeros 15 minutos. Así que eso ya está. Muy bien, bueno, nos despedimos. Que tengan una linda semana. Hasta la otra. Gracias, Igualmente. igualmente. Chao. Bien. Chao, profe. Chao. Gracias igualmente. Chao, chao.